hoy les quiero comentar un poco acerca de lo que defienden los libertarios. Aunque se trata, digamos, de una cuestión, de un congreso que fue hace algunos días, pero que sigue dejando marcas y que además por lo que está por venir, sobre todo con la llegada de Donald Trump, pues hay que tenerlo en el horizonte y tenerlo siempre presente, porque de pronto pareciera que como en México tenemos un gobierno progresista, entonces aquí los libertarios no pasarán. Y no es así. La ultraderecha, las ultraderechas, siempre van a estar buscando un lugar para poder intervenir, entrar y volver a apoderarse de los gobiernos por distintas razones. Y entonces, en este sentido, lo que yo quiero compartir con la audiencia hoy es un poco hablarles de qué es lo que defienden estos libertarios, sobre qué es, sobre lo que tenemos que estar atentos, atentas, cuando digamos, nos enfrentamos a los discursos y a las narrativas de estos grupos de ultraderecha. Resulta muy oportuno justamente mostrar lo que defienden estos libertarios a propósito de la conferencia de acción política conservadora que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, en donde justamente Javier Milei encabezó, digamos, esta cumbre, ¿no? Y en ese sentido me parece importante señalar qué es lo que defienden, el tipo de libertad a la que se refieren, digamos, estos grupos, que a propósito de lo que señalabas hace un momento, de la hipocresía, ¿no? Resulta que ahora la democracia tendría que renunciar a la igualdad, pero bueno, vamos por partes. ¿Por qué es importante hablar de lo que defienden los libertarios? Ustedes recordarán que hace 2 años tuvimos celebraron este grupo conservador la conferencia en México. Ustedes recordarán en las instalaciones de un hotel en Santa Fe, porque incluso querían, bueno, estaban sondeando la posibilidad de que Eduardo Verástegui fuera candidato para participar justamente en las elecciones de 2024 en México. No resultó, pero finalmente, bueno, establecieron toda una estructura, toda una estrategia para introducir, digamos, a su posible candidato, que por fortuna no logró obtener el registro para convertirse en candidato independiente. En el discurso de la CEPAC, que se llevó a cabo recientemente, por primera vez participó Salinas Pliego, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Y es interesante el término, voy a referir literalmente una frase que él señaló para entender a qué nos estamos refiriendo con lo que ellos defienden. Él declaró en esta sesión, dijo: quiero hablarles de una palabra clave, libertad. Y contra esa palabra, los zurdos de mierda, literalmente, no pueden, porque el zurdo tiene la otra palabra que es igualdad. Y esa palabra es nefasta, él afirma, es nociva, está mal, está del lado del mal. Y por eso estamos hoy hablando de la batalla cultural. Ahí se desprenden 2 cuestiones. La primera es el desprecio por el principio de igualdad. La democracia, hasta donde tenemos entendido los teóricos de la política, evidentemente está basada en 2 valores fundamentales, que es igualdad y libertad. Entonces, suponer que la igualdad es un mal, evidentemente tiene que ver con la postura de estos libertarios. ¿Por qué están en contra de la igualdad? Porque evidentemente lo que ellos defienden es una democracia en la que las oligarquías gobiernen, pero que al mismo tiempo estas oligarquías justifiquen y legitimen la idea de la desigualdad. La desigualdad entendida como ese proceso natural, ¿no? En el que pues hay gente que pues no trabaja, que está esperando los recursos del gobierno, que está esperando como si los derechos sociales no fueran
un derecho al que nosotros como mexicanos tenemos derecho, incluso está establecido en la Carta Magna, ¿no? En nuestra Constitución. No se trata de privilegios, se trata justamente de derechos a los que tendríamos que tener acceso todas y todos los mexicanos. Pero bueno, para ellos la palabra igualdad es nefasta, ¿no? Y en este sentido, ellos defienden la idea de que quienes trabajan más es a los que hay que defender. Y en este caso, Salinas Pliego considera que son los empresarios, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el significado de la libertad que defienden personajes como Donald Trump, ¿no? Presidente electo de Estados Unidos, condenado por delitos graves? Steve Bannon, ex asesor de Trump, preso durante 4 años por el asalto al Capitolio, justamente en el intento de permanecer en el periodo anterior, Donald Trump. Jair Bolsonaro, ¿no? Expresidente de Brasil, que justamente no asistió a la reunión de Argentina porque está incapacitado para salir del país, porque está en medio de un proceso que tiene abierto por el asalto a Planalto. Ustedes recordarán también que hubo, con el triunfo de Lula da Silva, hubo toda una rebelión, ¿no?, de parte de los libertarios para impedir que tomara el poder, la presidencia, Lula da Silva. Santiago Abascal es otro, ¿no?, presidente de Vox, que pertenece, bueno, es el presidente del partido de ultraderecha en España, de este partido Vox, quien ha ganado terreno justamente porque él defiende la idea, al estilo de Trump, que se tiene que detener la inmigración, particularmente desde los países musulmanes, ¿no? Es alguien que de alguna manera nos recuerda el tema franquista que colocaba a España como una grande y libre, haciendo resonancia a lo que dice Trump, ¿no? Y por supuesto Javier Milei, ¿no?, presidente de la Argentina, quien con sus políticas privatizadoras está profundizando la crisis social y política en la Argentina. Y bueno, a ello se suma Ricardo Salinas Pliego, ¿no?, quien construyó su riqueza a partir de la colusión con gobiernos, ¿no?, con gobiernos neoliberales, y convirtiéndose en este sentido también en un gran evasor de impuestos, ¿no? Bueno, para estos personajes, la libertad que defienden se sostiene sobre el poder económico, sobre el poder financiero y sobre el poder tecnológico, que es, según ellos, quien va a determinar las vidas que son sacrificables. Y esto es muy importante entenderlo, porque de algún modo esto va justificando su discurso y su narrativa perversa en términos de que estamos ante un poder que define quién puede ser sacrificable para que continúe, digamos, el desarrollo económico de Estados Unidos, de España, de los países que se sienten superiores al resto, ¿no? Se trata, en este sentido, de un poder higienista y purificador, ¿no? Eh, y por eso apela al racismo y al clasismo, porque a partir de estos elementos justifica que existen amplios sectores de la población que son desechables, ¿no? Y bajo esta lógica se estructura toda una división racial y clasista que pregonan los libertarios, en donde diseccionan la retícula social para definir cuáles son los individuos, las personas que deben ser protegidas y aquellas que por su naturaleza, ¿no?, son sacrificables para cuidar de quienes son productivos, es decir, de los empresarios. En ese sentido, estamos frente a una batalla cultural, como bien lo dice Ricardo Salinas Pliego, aunque
tenemos diferentes perspectivas para pensarlo. Y en esto, digamos, yo, digamos, me coloco, me sitúo del lado de Fernando Buenabad, ¿no? En términos de que quienes tenemos una visión sobre luchar por la justicia social, por la igualdad, por la libertad, pues tenemos que dar una batalla cultural frente a estos discursos nefastos y perversos de los libertarios, que están intentando, digamos, subordinar la idea de la libertad a la violencia de la técnica, porque desde la perspectiva de ellos, quienes tienen el poder sobre la técnica son los que tienen también el control para definir qué personas son aptas para vivir y qué personas no lo son. Y no estoy hablando de cualquier cosa. Un ejemplo de ello es Gaza. Todo lo que está pasando en Gaza, en Palestina, es un ejemplo de esto que estoy señalando. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de que los libertarios están abanderando una idea de libertad, es una libertad muy cuestionable y que tenemos que discutir en todos nuestros espacios, ¿sí? James Robinson, quien economista británico, quien recibió recientemente el Premio Nobel de Economía 2024, afirmó justamente que el modelo libertario es bueno para 13 familias, pero un desastre para el resto del mundo. Y en efecto, ustedes pueden, si ingresan, por ejemplo, a TikTok, a las redes sociales, pero fundamentalmente en TikTok, están apareciendo videos con Donald Trump en donde empieza a hacer mucho ruido sobre este concepto de libertad, ¿no? Por ejemplo, de repente aparece su imagen y empieza a señalar, a decir que no seas esclavo del trabajo, sé tu propio jefe, ¿no? Luego también otras frases que señala es, nunca olvides que en el trabajo no tienes amigos, sino que todos son tus enemigos y todos son competencia y que en el último momento, si se tiene que decidir, cada quien tiene que ver por sí mismo. O sea, se está generando un conjunto de ideas, de narrativas, de batallas culturales justamente, en donde se está señalando que el individuo solamente puede sobrevivir por sí solo, que la libertad se ejerce por uno mismo, en donde no hay solidaridad, en donde no hay ningún principio de trabajo colectivo, en fin, un conjunto de ideas que incluso pudieran parecer para algunos buenas ideas, ¿no? En términos de la meritocracia, ¿no? Si yo trabajo mucho, si yo me esfuerzo más, entonces, pues yo tengo que tener mejores beneficios. Pero en realidad lo que está en el fondo de todo esto es la idea de que hay una democracia pensada por estos libertarios en términos de que son las oligarquías las que tienen que mandar y los demás tienen que ponerse a su disposición y ellos van a definir a través justamente de las políticas públicas, van a definir quién es desechable, quién no lo es, y de esa manera construir, digamos, un entorno social muy perverso y muy dañino para todos los ciudadanos y ciudadanas. De algún modo, ellos están creando pues estas narrativas en redes sociales y a través de medios de comunicación a partir de generar la idea de un consentimiento invisible de lo que es este tipo de libertad que ellos proponen, ¿no? Que ellos impulsan. Es decir, hay una apariencia de que la libertad se debe traducir en un consentimiento de sumisión. Es decir, debemos someternos a lo que nos digan los grandes empresarios, los grandes corporativos, las grandes narrativas poderosas. Y en ese sentido, eso es lo que se instrumenta en el espacio público y es la idea de libertad que ellos están tejiendo. En México tal vez no es todavía muy fuerte y por una razón no ha aprendido en México porque justamente el trabajo realizado desde el sexenio pasado, en donde la gente ha obtenido resultados en términos, la gente de a pie encuentra que su vida ha cambiado, que tiene acceso a otras posibilidades,
eso permite bloquear y detener, digamos, esta idea libertaria. Sin embargo, siempre está en riesgo, siempre estamos en posibilidad de que estos grupos regresen y otra vez nos vuelvan a imponer cosas más radicales incluso del tiempo neoliberal, de los 36 años de neoliberalismo que hemos vivido. Con el retorno de Donald Trump, las cosas se ponen muy complicadas. Entonces, en este sentido, vale la pena seguir discutiendo y tener muy en cuenta que cuando ellos desprecian la igualdad, justamente lo que están despreciando es el principio democrático de que todos somos iguales frente a la ley y de que todos debemos de tener derechos, ¿sí? Derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos. Eso es lo que están poniendo en cuestión. Y al mismo tiempo están introduciendo un concepto de libertad que se reduce a algo muy perverso, que es que hay una oligarquía que es la que define quién tiene derecho a vivir y quién no lo tiene. Es muy grave y bueno, ese es el comentario que quería compartirte, mi querida Hiroko, y a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctora Connie Delgado Parra. Quiero retomar sus palabras porque yo me planteaba ciertas dudas. ¿Qué es esto de la batalla cultural? Y su propuesta hoy, y me parece extraordinaria, es hacer una contranarrativa, porque lo que para ellos es una batalla cultural es la disminución o extinción de derechos para las poblaciones, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, este hecho de contrarrestarlo es en todo sentido, pues, una necesidad, una urgencia y ver pues estas experiencias como aprendizajes. Entonces, yo también intentaba descifrar qué es lo que realmente está, ¿no? En el fondo de esta narrativa, pues es eso, ¿no? Un poco extinguir lo que se ha luchado, conseguido, porque no es que los derechos hayan surgido de la nada. No, justamente el siglo XX es el siglo de los derechos. Esa es la paradoja, que con la llegada del discurso de estos libertarios, lo que ellos pretenden es echar atrás todos los derechos logrados por un conjunto de movimientos sociales, del feminismo, de los movimientos migratorios, de migrantes, de los pueblos originarios. Quieren echarlo atrás, pero no es solamente echar atrás los derechos. Lo que ellos quieren es discernir en términos de cuáles son las vidas que vale la pena proteger y cuáles no. Y eso sucede en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Uno pensará que solamente, o sea, pongo el ejemplo de Gaza como el ejemplo extremo, pero eso sucede en todos los espacios. El tema de las desapariciones, el tema de los desplazamientos, el tema de la inseguridad introducida justamente, por ejemplo, por los Estados Unidos en México y como sucedió en Colombia y sigue sucediendo y en otras latitudes, es un mecanismo utilizado para decir, bueno, nos interesa México como territorio, pero sin su gente. Y eso implica, por supuesto, deshacerse de las personas. Y los mecanismos son múltiples. Por eso es tan importante discutirlo en nuestros espacios cotidianos con la gente para que o sea, informarle a la gente, conversar para tener las armas para esa batalla cultural, porque es una batalla cultural muy importante. Ellos tienen la hegemonía de los medios de comunicación, aunque tengamos pequeños espacios como este en el que hoy estamos conversando, ellos tienen la hegemonía de esos, tienen el control global de esos medios. Entonces, la batalla cultural atraviesa también por construir nuestros propios espacios de posibilidad y de oportunidad para dialogar. Informar todo el tiempo. Es un ejercicio pedagógico muy importante que debemos seguir haciendo. No conformarnos con la idea de que, bueno, ya estamos en México y estamos avanzando en un gobierno progresista. No, esto siempre puede ser echado para atrás
y ya lo estamos viendo con las respuestas que está teniendo Trump, con el gabinete que está organizando para enfrentar y para ponerle un dique a México. ¿En qué sentido? De no permitir que la gente cruce la frontera. Eso tiene muchas implicaciones. Es decir, nos quieren fuera de su territorio, pero sí quieren nuestro territorio. ¿Sí? Si quieren los recursos naturales, si quieren los recursos energéticos, pero no nos quieren a nosotros como personas, porque claro, con el desarrollo tecnológico, la fuerza de trabajo es muy importante, pero cada vez va disminuyendo, digamos, la necesidad de esto, ¿no? Entonces, los seres humanos cada vez les estorbamos más a estos libertarios. Entonces, es algo muy delicado. Igual estoy hoy un poco pesimista por todo lo que está sucediendo en el contexto con la llegada de Trump, pero también es importante seguirlo hablando y bueno, seguir estableciendo nuestra propia batalla cultural, que desde ahí tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Hiroko. Muchas gracias, de verdad es maravilloso escucharle.